número 2. ¿Por qué se ha dado en la etapa número 2? Porque aquí tengo etapa 1 y cuando paso a trazar la siguiente etapa, dejo de utilizar la sección de enriquecimiento y paso a utilizar la sección de agotamiento. Fíjense cómo aquí hubo un cambio en el trazado. A partir de esta condición, se comenzó a trazar con la línea de agotamiento. ¿Qué significa esto? Que aquí lo que había era una columna. Aquí está la etapa 1. Aquí está la etapa 2. Y la alimentación se colocó en esa etapa 2. Porque entonces el concepto de la alimentación es como tal que nos parte la columna en dos secciones. Agotamiento y enriquecimiento. Entonces fíjense que en la sección de enriquecimiento solamente hay una etapa, la primera etapa. En tanto que las de agotamiento comienzan acá. Vamos a ver el caso de la derecha. En el caso de la derecha, aquí tengo una alimentación que está en mezcla, una sección de rectificación y la sección de agotamiento. Entonces tenemos las etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, a lo que llegamos a la etapa 3, fíjense que ocurre algo. El trazado por etapas sigue sobre la línea de rectificación, no cambia a la sección de agotamiento. ¿Qué significa eso? Que aquí tenemos una columna, o esa misma columna se ha dimensionado, etapa 1, 2, 3, 4, 5. Con la alimentación en la etapa 5. Estamos alimentando aquí en la etapa 5. Y aquí tenemos otro escenario que se está diseñando para esa misma columna, donde fíjense que ahora el trazado, tengo etapa 1, 2, pero a lo que paso por el punto de la alimentación, comienzo a trabajar con la sección de agotamiento. Entonces, tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3 y ahora estamos alimentando acá. Fíjense que son tres opciones que están allí diseñadas para la misma columna. ¿Qué es la condición óptima de alimentación? La condición óptima de alimentación es cuando las etapas se trazan con la línea de operación más alejada de la curva de equilibrio en cada punto de la columna. ¿Ok? Ese es el concepto de la etapa de alimentación. La etapa se traza en una condición donde la línea de operación se encuentra más alejada de la curva de equilibrio para el sistema. Fíjense qué ocurre en este caso. Cuando analizamos este caso, que es factible en términos de operación, aun y cuando no es ideal, unas de las etapas se encuentran muy cercanas a la curva de equilibrio. Lo mismo ocurre en este caso. Fíjense que en este caso, las etapas 4 y 5 se encuentran cerca de la curva de equilibrio. Y haciendo referencia al tema número 1, ¿qué decíamos en el tema número 1? Cuando una línea de operación se encuentra cerca de la curva de equilibrio, que el proceso de separación es más fácil o más difícil. Es más difícil porque... Más difícil, profe. Más difícil. ¿Por qué viene a ser más difícil? Porque las fuerzas de impulsión para la transferencia de masa son más pequeñas. Entonces, estos dos casos que están implicando alimentar aquí arriba en la etapa 1 o alimentar aquí en la etapa número 5, ocasionan que la separación sea más difícil. Y es más difícil porque las fuerzas de impulsión que vamos a encontrar en esa etapa son cada vez más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que en la medida de lo posible, las líneas de operación estén lo más alejadas posible de la curva de equilibrio para que las fuerzas de impulsión sean más significativas. Además de eso, con eso vamos a lograr obtener un menor número de etapas. Entonces, la condición ideal de la alimentación es cuando
al momento de nosotros de diseñar o trazar esta etapa por este método gráfico, el cambio de etapas o la alimentación ingresa justo en el punto donde se intersectan las tres líneas. Entonces, esto es lo que viene a ser esa condición ideal o condición óptima para la alimentación. Preguntas hasta este puntito. Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no sé si es como muy boba. Dígala. No. Bueno, teniendo en cuenta el tema anterior sobre la condición térmica de la alimentación, esto como, pues como que se uniría con este tema. Esos gráficos, no, los gráficos que estabas explicando, como que, bueno, esta condición térmica depende para esto, pues, ¿qué depende? Lo que va a cambiar es dónde vamos a intersectar la línea. ¿Me explico? Sí, sí. Fíjese bien. Si tuviese una alimentación, vamos a retomar acá. Vamos a traerme este gráfico. Permítanme un momento. Ay, que no, tendría que salirme. Vamos a ver. Ok. Me trae. Quedó muy pequeño. Listo. Vamos entonces a qué es lo que ocurre, ¿no? Dependiendo cómo cambia la condición térmica de la alimentación. Cambia el punto donde se van a intersectar las tres líneas. Por ejemplo, si tengo un líquido saturado, esta línea es perpendicular al eje de la composición del líquido. ¿Qué va a ocurrir? Que ahora las líneas de operación se van a intersectar en este punto y con ello va a cambiar el número de etapas que requerimos. Fíjense que al cambiar las líneas de operación, entonces ahora tengo una etapa, dos etapas. Fíjense que ahora mi punto de alimentación es este punto que está acá. A partir de ese punto comienzo a trabajar con la línea de operación de la sección de agotamiento. Entonces cambio acá. Cambio acá. Entonces, en ese trazado, claro, un trazado más riguroso como tal, el número de etapas puede cambiar. Cambia la relación de recirculación, porque esto es XUD sobre R más 1, entonces cambia la cantidad, los flujos molares internos que hay en la columna, va a cambiar la composición de las corrientes que salen de la columna, todo eso por un impacto directo en ahora haber seleccionado otro tipo de alimentación. Lo mismo pasa si de pronto alimentamos vapor saturado. Si alimentamos vapor saturado, ahora las líneas de operación se van a intersectar acá. Suponiendo que tengamos la misma línea, y ahora la línea de agotamiento sería esta que pasaría por acá. Entonces igual ahora cambia y vamos a tener cambios en la cantidad de etapas que estamos requiriendo. Entonces, no sé si esto responde, si esta es la pregunta que me hiciste, cómo cambiar la condición térmica de alimentación va a afectar esta condición. El principio es el mismo, ¿ok? La intersección se va a seguir haciendo donde se intersecte la línea de alimentación con alguna de las dos líneas de agotamiento. Y luego el cambio de trazado de etapas es a partir de ese punto de la alimentación. Sí, profe. Muchas gracias. Vale. Bueno, vamos a tomar un receso de 5 minutos para continuar con los aspectos teóricos que nos faltan de este tema. ¿Listo? Listo. Listo. Bueno, una columna de destilación para una separación de una mezcla binaria se puede diseñar y operar a diferentes combinaciones
de número de etapas y de relación de reflujo. Es decir, hay una relación directa entre el número de etapas que encontramos y la relación de reflujo a la cual opera la columna. Recordemos un poco esa definición que anteriormente les traía a colación sobre qué significa la relación de reflujo. La relación de reflujo como tal es la relación que hay del flujo del líquido que retorna a la columna entre el flujo de destilado que abandona la columna. Esa definición nos permite reescribir lo que es la línea de operación de esa sección de rectificación. Esa línea de operación de la sección de rectificación venía dada como Y sub n es igual al flujo de líquido que hay en esa sección entre el flujo de vapor que hay en esa sección, X sub n más 1, más L sub, más B sub n sobre la cantidad de destilado por X sub d. ¿Ok? Esta es la ecuación de esa línea de rectificación en términos de los flujos molares internos que hay en esa sección. Del flujo del líquido que desciende, del flujo de vapor que asciende. Ahora bien, si nosotros tomamos esta